Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos vea, a la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con usted la palabra de Dios. Son las 7 de la tarde-noche. Vamos a dar principio a esta enseñanza. En el tiempo que nos lleve, unos 45 minutos, una hora lo más, pienso yo, y seguimos adelante. Estamos viendo las epístolas de Pablo, las epístolas de Romanos. Vamos en el capítulo 14. Vamos a entrar en el versículo 17 al que dijimos, perdón, del 13 al 17. Y ya mero terminamos el capítulo 14. Se trata de entender, de compartir qué es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia está aquí para aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Qué es lo que quiere que hagamos, cómo lo queremos hacer, cómo quiere que lo hagamos. Pero la decisión es personal. Cada quien toma la decisión. Se respeta creencias, se respeta todo aquello que, pues, cada persona crea. No nos toca juzgar a nadie, pero sí compartir lo que nosotros consideramos y entendemos que es la palabra de Dios y que en ella está escrita la salvación de nuestras almas. Sabemos que es una, un libro espiritual, dictado espiritualmente a personas para comunicar con las personas. ¿Qué contiene la palabra de Dios? Por la enseñanza, quién creó el mundo, quién envió a su Hijo, para qué lo envió y por qué motivo lo envió. De eso se trata la Biblia. La aprendemos, la compartimos, comunicamos con los demás, pero no es una obligación oír o querer hacer si no quiere lo que la palabra de Dios dice. Es una enseñanza donde no nos vamos ni para un lado ni para el otro. ¿Qué es lo que dice? No exagerarlo, pero tampoco no minimizarlo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Es precisamente lo que enseñamos. Bien, esperando que estén bien, que estén gozándose con su familia, que estén preparadas para mañana, el día de acción de gracias. Dale gracias a quien, ¿verdad? No es el día del guajolote, es el día de dar gracias al Señor, ¿verdad? Al Todopoderoso, al Creador. Esta tarde vamos a continuar entonces, como dijo, en el capítulo 14, versículos del 13 al 17. Vamos a leer primeramente en la versión antigua Reina Valera. Va a poder ir a ver si lo vemos como uno la presenta también en la Biblia, las Américas, Biblia de estudio, después de ahora. Va a pedir a ver si que me lo lea, por favor, Reina Valera. Dice la palabra de Dios, así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgar de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Amén. Permítame orar y continuamos. En su rostro, cierre sus ojos con reverencias para orar al Señor. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos, Señor, por esta bendición que nos das, Padre, de poder estar nuevamente compartiendo con los que gustan oír, con los que genuinamente quieren escuchar y aprender más de ti. No se trata de pedir nada, simplemente que se escuche tu palabra, que se analice, que se ahonde en ella para poder entender qué es lo que nos estás hablando. Bendice a los que con gusto se disponen a escuchar por los problemas, enfermedades, necesidades de cada uno de tus hijos, de tus siervos, de cada uno de tus obreros, Señor, y aquellos, Padre, que pues aún no entienden, no te conocen, Padre, pues darles el ánimo que escuchen para que puedan entender y que analicen tu palabra. No nada más por lo que dice mi boca, no nada más por lo que dice tu palabra, que es vida eterna, Señor, sino que sean convencidos por ellos mismos de que tu palabra es verdad y que en ella hay vida eterna. Ponemos todo en tus manos, pidiéndote bendiciones para mis hermanos donde quiera que se encuentren, tus siervos, tus misioneros, tus obreros, y cada aquel que está envuelto
en tu ministerio. Ponemos todo en tus santas manos, llénate fortaleza, guianza y Padre, que limpies mi cuerpo, mi ser completamente, que prepares todo mi mente, que quites pensamientos, emociones, sentimientos, inclusive movimientos que no son de acuerdo a tu palabra. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta ahora la versión Las Américas. Estamos viendo el libro de Romanos, capítulo 14, versículo del 13 al 17. Dice la palabra del Señor así: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decide eso, decidid eso, perdón, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que es algo es inmundo, para él lo es. El 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel que por quien Cristo murió. 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de los que por vosotros es bueno. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Bien, es una enseñanza acerca de la comida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues precisamente lo que Pablo en el episodio de Romanos habla. ¿Por qué habla Pablo de esta manera de la comida? Porque para muchos en los ritos antiguos de Israel no se permitían varias cosas para comer, especialmente el cerdo. Inclusive en estos tiempos el judío tampoco come cerdo, ni muchas otras personas, no nomás los judíos, incluyendo a este su siervo, pero por salud, ¿verdad? Hay muchas cosas que son escritas a base. ¿A qué se dirigía Pablo? ¿A quién se dirigía? A la iglesia de los romanos, porque estaba compuesta por quién? Por judíos y gentiles. Entonces había quienes decían, no, es que tienes que guardar esto, ritos ceremoniales, los días de fiestas, esto, lo otro. Pero Pablo hace la aclaración. Sí, ciertamente era eso en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, la gracia, antes fue por la ley, ahora es por la gracia, a la que estamos bajo la gracia, no bajo la ley, desde nuestro Señor Jesucristo para acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora los alimentos pues han sido purificados, todo aquello, por eso se habla de eso, y todo esto era para los judíos en la primera iglesia, repito, que era compuesta por judíos y por gentiles, ¿verdad? Y había ¿cómo lo podría decir? Esas opiniones encontradas. O sea, que no se debe comer porque el Antiguo Testamento decía que esto y esto y esto no se comiera, pero hay una parte que nos enseña que todo está dado por gracias al Señor, lo que nos depende a la carne, a lo que debemos comer. ¿Por qué? Porque anteriormente los que vendían la carne la ofrecían primero a los ídolos y luego la vendían. Era una forma, una creencia o un culto o como lo quieran ver. Entonces dice, bueno, ¿sabes qué? Eso ya pasó. Ahora estamos en la gracia y se trata de que entendamos de que no es como yo o alguien más piensa, sino como dice la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 13. Así que no juzguemos más los unos a los otros. Antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. ¿A qué se refiere? Se refiere que el que está maduro, está hablando de los cristianos, al que está maduro, tenga la paciencia para poder darle al hermano que tenga esa madurez, no porque yo conozco más o sé más, ya con eso. Vemos que dice 1 Corintios 8:13. Dice la palabra de Dios, por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Amén. No por la conciencia del que está maduro, sino por la conciencia de los que están llegando nuevos a la vida cristiana. En la versión que yo tengo, como la presenta la Reina Valera, es la misma, pero la que trae sí me hace que es la 60.
Dice, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por la cual Cristo murió. Es primera de Corintios 8:13. ¿Qué leíste? Sí. Lo representan de diferente manera, pues el mismo punto. No que el hermano pierda la salvación, porque como dicen, ya ves que la salvación se pierde. No, se perderá de qué? De la vida en Cristo. Vivir una vida en Cristo. ¿De qué más se puede perder? Bueno, aquí mismo ¿qué es? En Romanos 10, ¿qué es? 14:10, nos da una aclaración, el por qué. ¿Qué es lo que va a perder? ¿Qué es lo que está perdiendo el hermano? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Pero por qué en el tribunal de Cristo? Allá en Corintios, ¿qué es el otro? Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo, todo lo que hemos hecho, como dice el versículo 12 de lo que leímos, que dice, de manera que cada uno de nosotros, de Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. ¿De qué se trata el tribunal de Cristo? Bueno, dará cada uno según lo que haya hecho. No es para perdición, es para recompensa. ¿Qué va a perder el hermano? Va a perder la recompensa. No que se pierde la salvación. Aquí no está diciendo que se pierde la salvación. Va a perder. Va a haber pérdida para el hermano. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de las veces, porque ya sabemos más, por eso dice, y por tu ciencia o por tu conocimiento, ¿verdad? Se perderá el hermano, porque tú ya sabes, como eres ser maduro, ya está bien centrado de lo que Dios está pidiendo, lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Entonces, por eso, si no juzgues a tu hermano, precisamente ahí en Mateo 7:1 y 2. Mateo 7, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgado, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Os volverán a medir. Gracias. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, fíjate bien lo que estás haciendo. Que no juzgues a tu hermano. Porque no se trata de juzgar, porque eso no nos toca a nosotros. Eso es labor de Dios, ese es privilegio de Dios, del Señor. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. A nosotros nos toca compartir, enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nos soportemos los unos a los otros, porque no es para juzgar, perdón, es por amor a Cristo, porque Cristo tuvo amor para nosotros, por amor del Padre, como el Padre tuvo amor para nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa paciencia y ese amor para soportar a aquellos que están empezando una vida nueva, nuevos creyentes que todavía no conocen, que todavía no saben, que todavía no entienden que en la comida no hay nada inmundo, porque realmente todo está ya bendecido por Dios, siempre y cuando se den gracias a Dios por la comida, ¿verdad? Pues si nosotros juzgamos, entonces seremos juzgados igualmente. ¿Por qué? Porque dice que con la vara que mides, ¿te volverán a qué? A medir. ¿A quién? A todo creyente. ¿Qué es lo que tenemos que ver? No criticar a la hermana o al hermano simplemente porque no sabe todavía o ya no entiende de que no hay nada inmundo en los alimentos, siempre que y cuando se den gracias a Dios por ello, porque todo está purificado por Dios, ¿verdad? Ahí en Hechos, en el versículo 14, ¿qué nos dice? Romanos 14, 14. Dice la palabra de Dios, yo sé y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Gracias. Para él es inmundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Les hablaba yo que todos los alimentos ya están purificados, todas las carnes ya están purificadas. Si nosotros vemos en Hechos 10, 14 al 15, ¿qué es lo que nos dice por medio de su palabra? Tomando de ejemplo a Pedro, ¿qué es lo que dice?
Dice la palabra de Dios. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú como gracias. ¿Qué está diciendo? Todo, si nosotros leemos todo esa porción de la palabra del capítulo que dijimos, Hechos 10, no sé si es desde el 1 hasta el 14, 15, ¿no? Del 9 hasta el... Desde el 9 hasta el 15. Vemos que le dice mata y come. Baja un lienzo del cielo con muchos animales ahí y le dice la voz del cielo a Pedro, mata y come, ¿verdad? Así es. Si me lo le estaría mejor, ¿verdad? Hechos 10, 9 en adelante dice la palabra de Dios. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían sobrevínole un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aquello no lo llames tú común. ¿A quién le dijo? Digo, o el Señor o el Espíritu Santo a Pedro, mata y come, haciendo limpia toda la carne. Porque realmente si nosotros estudiamos la palabra de Dios, no hay nada inmundo de lo que Dios nos ha propuesto en las carnes, siempre y cuando sea con gracias a Dios, purificando con gracias a Dios. Pero en 1 Corintios 8, 7 y 8 dice, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios, porque ni que comamos ni que no comamos seremos pobres, más pobres. Ni que comamos, ni que no comamos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Come. Hay muchas personas que tienen su tiempo que no, y no voy a hablar de religiones, porque no nomás es de uno. Hay partes donde tienen a la vaca como sagrada, que no la tocan. Hay muchas otras religiones que tienen ciertos días que no comen carne, porque es Semana Santa o lo que sea. Pero ¿sabes qué? Dios no está diciendo no comas, al contrario, come, no llames común, pero da gracias a Dios por ello, ¿verdad? Es lo que tenemos que tener en cuenta, que todo es limpio, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que es limpio, que Dios lo limpió y nos permite comer esa carne. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos sacan de lo que la palabra de Dios dice y nos llevan por otro lado, ¿verdad? Dice el versículo 15 de Romanos 14. Dice la palabra de Dios, empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. Vemos, gracias, mira, vemos entonces que está hablando de quién, de los hermanos, de los creyentes, de la iglesia. Hay muchas veces hay muchos hermanos, no voy a decir quién o que alguno. No, hay muchos hermanos en las iglesias que porque ya saben algo de la Biblia creen que ya saben todo. Y en lugar de enseñar, critican y burlan. Pues si no juzgues a tu hermano, no lo hagas. En lugar de eso, enséñale qué es la gracia de Dios, qué es lo que sí Dios dice por medio de su palabra.
Ciertamente anteriormente en el Antiguo Testamento, bajo la ley, no podían comerse ciertos animales. Ahora, no estamos diciendo que se va a comer. Ahí dice que todos los cuadrúpedos, ¿verdad? Entonces, nosotros no comemos el coyote, el perro, el gato, son cuadrúpedos. ¿Por qué? Por salud, por higiene. Muchos ni el cerdo. ¿Por qué? Por salud, porque hace daño. Pero en cuanto a lo demás, podemos comer todo lo que puedas comer de carne. Chicharrones de puerco, chicharrones de res, carne asada de res, lo que gustes, lo que te guste comer. Eso es lo que puedes comer, siempre y cuando no te haga daño, ¿verdad? En tu salud. Es lo que está diciendo. Pero no. Vemos que el mismo Espíritu Santo o Dios mismo le habla a Pedro, no llames en común aquello que Dios ha hecho, ¿qué? Lo que Dios limpió, ya lo llames. No lo llames tú común. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que debemos? A poner atención, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué? Pues precisamente para que nadie nos engañe, nadie nos manipule, nadie nos haga hacer cosas que no son de acuerdo. Porque si el hermano cree que está pecando por comer carne, porque alguien le dijo que es pecado, porque alguien le dijo que se fue ofrecido a los ídolos. Hay un predicador que platica mucho acerca de que él le gusta mucho el pan de muertos. Fíjese bien lo que le voy a decir. Pero a él le gusta el pan de muertos. ¿Qué tiene de malo el pan del Día de los Muertos? Es pan. Simple y sencillamente la gente, no, pues es que fue ofrecido. ¿A quién? No, fue ofrecido. Si oramos por la comida, el Señor la santifica y adelante, ¿verdad? Dice el versículo 15, voy un poco a prisa porque tengo frío. Pero si por causa de la comida, ya lo leímos, ¿verdad? El 15. Vamos al 16. No sea pues el 16, no sea pues blasfemado vuestro bien. No sea pues blasfemado vuestro bien. ¿Vimos el 15 o el 14? El 15. Efesios 5:2. Dice la palabra de Dios, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Amén. Efesios 5:2. Andemos en amor. En lugar de andar criticando, debemos aplicar ¿qué? El amor. Donde hay amor hay paciencia, hay comprensión, hay crecimiento, porque es muy importante el amor. El verdadero amor, el amor cristiano, el amor de Dios entre los cristianos. Porque en ello hay todo ese crecimiento, por decirlo, en él hay ese desarrollo de conocimiento y de paciencia, que hay ese grande amor para los demás. Por eso de ahí el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Va? Y sabemos que el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, ¿verdad? Y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿No te acuerdas? No. En Mateo, ¿no? ¿Mateo? Sí, sí, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sí. Mateo 22:36. Que dice en Mateo 22:36. Dice la palabra de Dios, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. El 38, este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vemos entonces que debe de haber un amor fraternal entre hermanos. Pero cuando están con recién llegados, recién empezando a vivir una vida en Cristo, no debemos de reírnos o juzgarlos. Al contrario, es que tienen unas costumbres. Todos llegamos con costumbres malas a la iglesia,
a los pies de Cristo. Cuando estamos recién convertidos, estamos siendo reformados y entonces la obra no termina ahí, estamos siguiendo siendo reformados. ¿Hasta cuándo vamos a ser perfectos? Hasta cuando estemos frente al Señor, con un cuerpo nuevo semejante al de Él. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esa paciencia que tuvo Cristo para con nosotros, ese amor, y la tiene todavía. Amén. Fallamos cada rato. ¿Qué dice Juan 13:34? Juan 13:34 dice la palabra de Dios, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Amén. ¿Por qué dice un nuevo mandamiento? Por un nuevo mandamiento os doy. Al cristiano, cuando es convertido, es un nuevo mandamiento que debemos entender, que no nomás es en el Nuevo Testamento, en Levíticos 18, 19, 18. Ahí también nos lo dice en el Antiguo Testamento. ¿Para qué es? Trato de que sea bíblico todo para que no haya un pensamiento de que estoy manipulando o diciendo algo que no está en la Biblia. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Vemos entonces que no es nada más en el Nuevo Testamento. Es nuevo para el cristiano recién convertido. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Qué? Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Por eso en el 19, en Levítico 19, 18 dice que, y amarás lo mismo, pero nos agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es un complemento del amar al prójimo de vida eterna. Si nosotros tenemos esa paciencia y ese amor por las almas del Señor, ¿quiénes son las almas del Señor? Todo el ser humano. Por eso Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Todo ser humano en este globo terrenal. Todo ser humano con mente, conciencia, entendimiento, está elegido, está predestinado, pero no es a fuerzas. Todo es voluntario. ¿Quieres vida eterna? A veces yo no sé por qué Dios no me contesta. Oí a alguien que dijo, compré una Biblia porque está pasando cosas raras en mi casa. Pues no es la Biblia nada más. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Es la fe en la palabra de Dios. Es que traté de vivir por fe y no pude. ¿Qué te faltó la fe? No que la palabra de Dios falle. La que falla es la fe humana, el entendimiento del ser humano. Porque queremos que Dios nos haga, nos bendiga, pero no queremos obedecer su palabra. No queremos entrar dentro de los mandamientos que Dios nos propone. Menos en estos tiempos ahora. ¿Por qué? Porque pues este mundo va de mal en peor, ¿verdad? ¿Qué dice? Ya vimos Juan, 1 Corintios 8:11. Dice la palabra de Dios, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Amén. Y rectificamos, no es que se pierda la salvación. Nuevamente, se pierden aquí a los galardones, la comunión. La salvación no se pierde. Si usted es hijo de su padre y de su madre, usted conoce a su papá y a su mamá, y está joven, o estuvo joven, y se disgustó con su papá, y no se hablaba, entra el papá y sale el hijo, entra el hijo y sale el papá. ¿Qué perdió? ¿Y dejó de ser hijo? No. ¿Qué perdió? La comunión, la comunión. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, no hay esa comunión. ¿Qué es comunión? Estar constantemente no dando unos golpes de pecho. Yo soy santo. No, 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 no. Sin obedecer la palabra de Dios dentro, sin exagerarla ni para un lado ni para el otro, lo que la palabra de Dios nos indica. No es gravoso, por decir al Señor, llevar mi yugo, que es fácil y liviana mi carga. Por eso el Señor dice, sabes que no es difícil, pero tú lo haces difícil. ¿Quieres que te bendiga sin obedecer mi palabra, sin obedecer mis mandamientos? Porque son gravosos para ti, porque no los entiendes. No está diciendo, ríndete y métete en tu cuarto y no salgas y no veas la tele. Eso no. Tu corazón, ¿qué tienes en él? De la abundancia del corazón habla la boca.
¿Qué es lo que quieres? Es lo que hablas. ¿Qué es lo que tienes? Es lo que hablas. ¿Cuáles son tus sueños? Es lo que hablas o lo que hablamos. Es por eso que debemos tener ese cuidado. Queremos bendiciones de Dios. Es que no me contestes, es que no creo que haya. Pues, ¿sabes qué? Es que no estás haciendo las cosas correctamente. Si no, es que lo que dijo esta persona, lo que está en mi casa no se va. Es que no tienes la fe y no crees ni en Dios. Como una Biblia va a venir y sacar de tu casa lo que está ahí, lo que sea cierto o no sea cierto. Se necesita la fe. La fe. Por eso están los versículos de la Biblia en Mateo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué harías todo? El Señor dijo, y obras mayores que yo harán. En la Biblia lo dice en Juan. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Por esa fe, por esa confianza, por esa seguridad. No es un regaño, es una enseñanza. ¿Qué es lo que debemos tener? No porque ya tenemos la ciencia o conocimiento, que aquí en la Biblia es conocimiento, no que seamos científicos. Ciencia, conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios nos está diciendo. No está diciendo no te diviertas, no está diciendo no vivas, no está diciendo no festejes el día de gracias y acción de gracias, no coma, pero ciertamente es como el día de Navidad. Hay otras cosas que se nos olvida a quién debemos darle gracias. No al guajolote y en Navidad no al arbolito ni a los regalos que se celebran. Ese es el punto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿En qué estás enfocada o enfocado? Por eso dice, por tu ciencia, por tu conocimiento se perderá, porque hay muchos hermanos o hermanas que porque ya saben algo se burlan de los demás. ¿Quién sabe cómo esté con Dios? Por eso le pasa lo que le pasa. En lugar de decir, vamos a orar por la hermana, está pasando una situación de prueba, o la están reprendiendo, o le están enseñando. Ah, no, juzgamos, nos reímos, nos burlamos, porque es la condición del ser humano. Pero si tenemos a Cristo, debe haber un cambio en nuestra forma de ver las cosas y entenderlas. Por eso es necesario entrar a la palabra de Dios y poder entender qué es lo que nos está diciendo. Los flacos son aquellos no que no sean creyentes, repito, son personas recién convertidas o que nunca han entendido porque no han ahondado en la palabra de Dios, porque no conocen qué es lo que dice realmente la palabra de Dios. Por eso hay muchos que dicen, ya se va a acabar el mundo y todos creídos. Cuando todavía ni se hace presente el anticristo, ni el Señor ha levantado su iglesia, ni ha venido a reinar 1000 años en la tierra, y ya están todos asustados porque alguien dijo, es que ya vinieron los dos testigos. Por favor, veamos qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Entonces podemos dar cuenta y darnos cuenta de que Dios nos habla y nos deja claro todo esto. Entonces, por tu ciencia que se perderá o perderán las recompensas del hermano, no la salvación, por su inmadurez, ujú, por el cual Cristo murió. Pues si es cristiano, no puedes perder la salvación. Pero digo, aclaro mucho esto para que no quede claro de que no es que se pierde la salvación, porque se puede utilizar ese versículo para decir, ya ves, en 1 Timoteo 4:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿El 5? En el versículo 5, ¿sí? ¿Los 4 qué dice? Ajá, lo apunté mal. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar, tomándose con nacimiento de gracias. Gracias. Tomándose con hacimientos de gracias, ¿verdad? Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado todo de lo que estamos hablando, de la comida, de la carne, de eso estamos hablando, ¿verdad? Por eso leímos un versículo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que no es mal, ¿verdad? Dice el versículo 16, ¿verdad? De Romanos 14:16. Dice la palabra de Dios, no sea pues blasfemado vuestro bien. Entonces, ¿qué dice? Y no sea pues blasfemado
vuestro bien. ¿Cuál es el bien? El entender, el saber que dándole gracias a Dios por los alimentos, constantemente, todos alimentos purificados. Ahora, nosotros debemos saber qué comemos, si está buena la comida o no está buena la comida. ¿Hemos comido comida echada a perder? Alguien por ahí sí, y no una vez, muchas veces. ¿Y qué pasa cuando comemos comida echada a perder? ¿De quién fue el descuido? Es que oramos, sí, pero si dejó a perder la comida, se le pasó el tiempo. ¿Quién no tuvo cuidado? El ser humano, ¿verdad? No Dios, ¿verdad? Esa es parte que nos toca a nosotros cuidar que la comida esté bien, ¿verdad? Que debemos tener en cuenta. Dice 1 Corintios 10:30. Dice la palabra de Dios, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Amén. Bueno, amigo. Y si yo, ah, orando y agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Participo de la comida que me den, donde quiera que esté, porque he de ser blasfemado, por lo que doy gracias. Que dice Romanos 14:6. Dice la palabra de Dios, el que hace caso del día, hacelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come por el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Amén. Cuando hay esa madurez y gracias, y ese conocimiento y ese entendimiento, tanto el que come como el que no come, da gracias a Dios, porque hay entendimiento, ¿verdad? Son nada más los motivos y razones del por qué y cómo nos habla el Señor acerca de cosas que a veces nos hacen muy difícil las demás personas, ¿verdad? Eso dice ahí en 1 Corintios, ¿no? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Y es que está diciendo que donde quiera que vas, como hijo de Dios, como cristiano, debes de dar gracias en tu mente, en tu corazón, por lo que vas a comer, a manera de que esa comida hayan hecho con ella, sea santificada y purificada y no te haga daño espiritualmente. Ese es el punto. Dice el versículo 17, 14, que el reino de Dios no es que ni comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Pero si por caos, no, ¿qué dijimos que era el 17? ¿Verdad? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Paz, justicia, gozo. Y eso es por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo comunicamos por medio del Espíritu Santo? Por medio de la oración. El Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo hace la labor de santificar los alimentos. Hayan hecho lo que hayan hecho con esta oración, la comida se acepta en cualquier parte, de cualquier manera. Que dice el 17, ya lo leímos, ¿verdad? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Ah, lo que leí, ¿verdad? Que ya me estoy durmiendo, perdón. Dice Romanos 15:13, y el Dios a ver, lémelo, por favor. Dice la palabra de Dios, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Amén. Es una enseñanza no muy grande, no es una crítica, no es un juicio que dice la palabra de Dios acerca de los alimentos, a cristiano y a no cristiano. Aquel que quiere saber qué es lo que dice Dios acerca de los alimentos, porque hay quienes dicen, no, no comas eso porque es pecado. Es pecado cuando no das gracias. Ahora viene, precisamente viene el día de gracias de la mañana. Es el día de gracias. Vamos a dar gracias que dice Colosenses 3:15. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios gobierna vuestro corazón, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Y ser agradecidos.
siempre dando gracias a Dios en todo y por todo, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros parientes, amigos. Es una esperanza grande y maravillosa poder clamar a Dios y decirle, sana a mi hermano, sana a mi hermana, suple sus necesidades y a Dios de paz. Oye toda la plegaria cuando es sincera y de corazón. Cuando hay un deseo, un agradecimiento, como dice ahí en Colosenses, y ser agradecido con quién, con Dios, porque Dios nos suple, porque Dios nos da. Ciertamente no hay mucha gente que crea en esos tiempos la palabra de Dios, pero eso no es problema. Eso no va a quitar que sigamos predicando la palabra de Dios, y más en estos tiempos. Pero el punto principal es, entendamos que no hay nada inmundo en los alimentos. Claro que debe haber cuidado de las personas con sus alimentos, que no estén echados a perder, que no estén caducados, que no estén quemados, que no estén crudos, cocinarlos, eso les toca al ser humano hacerlo. Pero en cuanto a lo demás, no hay nada inmundo. Todo es santificado con acción de gracias. Damos gracias precisamente, agradeciendo al Señor que tenemos esta bendición. Fíjese que no era una enseñanza de acción de gracias, pero bueno, el Señor sabe. El Señor me lo bendiga y vamos a orar y nos despedimos. Nos vemos el domingo, primeramente de Dios. Bendito Dios, Padre Santo, gracias nos quedamos, Señor, por estos momentos. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a mis hermanos, a los oyentes, donde quiera que estén. A los enfermos, Señor, extiende tu mano poderosa. Que tu Espíritu Santo llegue a esas camas, Señor, hospitales, a esos lechos donde están las personas incapacitadas de moverse, Señor. Sé con ellos, en aquellos que están sufriendo necesidades, que están en tribulaciones, Señor. Aquellos que están sufriendo tribulaciones, que hay guerras en sus países, Señor. Con estos niños, Señor, con estas niñas, con estos ancianos, Señor, con todo ser humano. Dales paz, tranquilidad, Señor. Tú sabes el por qué y para qué. Perdona nuestras faltas, Señor. Bendice a tus siervos, donde quiera que estén. Suple sus necesidades, su familia, sus hijos, sus misioneros, Señor. Tus obreros y todo ello, Señor. Todo aquel que está involucrado en tu ministerio, Señor. Tú bendícelos y suple sus necesidades. Fortalécelos y fortalécenos, Señor. En las tribulaciones y todo aquello. En Cristo Jesús se lo pedimos. En perdón de nuestros pecados. Amén. Señor bendiga.